Hola, en el vídeo de hoy, titulado Ramsay, el embajador del rito escocés antiguo y aceptado, hablaremos sobre particularidades precisas de este personaje. Es de una importancia singular en la conformación anterior del rito escocés antiguo y aceptado en Charleston. Así pues, comenzamos. Existe un vídeo que podéis ver aquí arriba al respecto del caballero Ramsay y muy concretamente sobre los datos normales que se tienen al respecto de su biografía. En el vídeo de hoy concretaremos algunos puntos. Ramsay, como se sabe, nació en Escocia, hijo de padre calvinista y de madre anglicana. Tuvo unos inicios con respecto a la religión en los cuales no sabía si concretarse en alguna especial. No comulgaba con los conceptos anglicanos de su madre ni con los calvinistas de su padre. Fue probando, fue ensayando, fue estudiando y al final, cuando ya recaló en Francia, en Cambrai, de la mano de Fenelón, se convirtió al catolicismo. Es pues un personaje inquieto en cuanto a los conocimientos filosóficos y muy en concreto en sus concepciones morales, teniendo en cuenta el concepto de la época en que nos movemos. He tomado algunas notas al respecto de Ramsay que considero interesantes. Ramsay estudió en la Universidad de Edimburgo, estudió Derecho y posteriormente en Oxford se le concedió el doctorado de Derecho Civil. Fue un hombre culto en aquellos tiempos y al mismo tiempo muy conocido literariamente. He anotado aquí más o menos los libros por los cuales es bastante conocido independientemente de las dos planchas de los discursos. En 1718 escribió Los principios de una natural y reveladora religión. En este libro sustantivó todos sus estudios, sus conocimientos al respecto de la religión, sus titubeos y al final su decisión en enfocar su vida en la religión católica. En 1728, en los viajes de Cyrus, abordó la teología y la mitología. En 1717 ya había comenzado el tema de la mitología con unos escritos sobre Telemaco. En 1723 describe la historia de la vida de Fenelón, su preceptor, su amigo y la persona en que le gustaba confiar filosóficamente. En 1735 escribió la biografía del vizconde de Tarent. Es interesante porque aborda todo el sistema de vida de la alta sociedad en aquellos tiempos y de las costumbres, especialmente las costumbres. Y en 1728 un poemario en inglés. Sus conocimientos literarios, sus conocimientos filosóficos y sus planteamientos le hacían tener una condición de erudito en la sociedad de su tiempo. Entró en 1730 aproximadamente en la Royal Society y al mismo tiempo se le concedieron 2 precepturas de personas afines a él en la alta sociedad por donde se movía, y en la primera estuvo en Roma como preceptor y tutor de Carlos Estuardo, el hijo de Jaime III, y después también se cuidó
de la preceptoría y de la tutoría del hijo del duque de Bouillon. Simultaneó sus estudios, sus viajes y sus escritos con estas precepturas, con estas tutorías, que evidentemente siempre los grandes personajes confiaban en una persona docta y sabia como podía ser considerado Andrew Michael Ramsay. Tenía una conexión muy directa con el partido jacobita, teniendo en cuenta todos los disturbios y todas las guerras en la monarquía inglesa. Ramsay basa todos sus conceptos en la universalidad. Es decir, que teniendo en cuenta el contexto de la época en que se mueve, es muy importante esta idea de la universalidad. Expresaba, y se tenía que quizá poder definir los conceptos que él expresaba en aquellos tiempos con mucha prudencia, porque decía que el mundo era una gran república. Los objetivos por los cuales él se movía era la formación de los hombres, la forja de los hombres. Y entonces, en virtud de todos sus conocimientos, se puede decir que había entrado en masonería. Había sido iniciado el 16 de marzo de 1730 en la logia Horn Lodge de Westminster. Tuvo sus caracoleos con respecto y en función de sus ideas y primeramente con la masonería inglesa. Es decir, ofreció a la Gran Logia de Inglaterra, en un momento determinado de su vida, cambiar los nombres de aprendiz, compañero y maestro por los de escocés, novicio y caballero del templo. Evidentemente no se le hizo caso y su ofrecimiento fue en vano. Hay que decir que este ofrecimiento, este concepto de escocés, novicio y caballero del templo, venía de la asociación que él siempre hacía en masonería en los conceptos antiguos de linaje, de las grandes batallas que se habían producido y las grandes epopeyas de las cruzadas. Los caballeros del templo para él eran una serie de prestigio no nacional sino universal y en este concepto él basaba toda su función. Por esto ofreció a la Gran Logia Unida de Inglaterra este sistema. No fue, como os he dicho, aceptado. Y sin embargo, posteriormente, cuando lo hizo en la masonería francesa, se tomó con bastante éxito para él esta división. Lo que no se hizo es prescindir de aprendiz, compañero y maestro, sino que se añadió. Posteriormente se añadió y ya se empezó a conformar de alguna manera una serie de grados añadidos que fueron los precursores de los sistemas de grado o, por ejemplo, el rito de la perfección que posteriormente la patente de Morin llevó a las Antillas. Por lo tanto, fue una persona que tenía su idea frontal, la de recurrir a los grados templarios, como él decía, a los sistemas templarios, a los conceptos de los caballeros de San Juan. De ahí viene posteriormente que los masones siempre tengamos esta tradición de hablar de las logias de San Juan, y dentro de la universalidad que él proponía en masonería, decía que a los aprendices había que enseñarles las virtudes morales, a los compañeros las virtudes heroicas
y a los maestros las virtudes cristianas. En realidad se trata, si lo miramos desde la lejanía de los tiempos, que Ramsay lo que tuvo es una habilidad y una oportunidad histórica, porque la esencia de sus discursos, que fueron dos, que los hizo cuando en París, en su logia, desempeñaba el cargo de orador, dio dos discursos, uno en 1736 y otro en 1737. Y la esencia de estos dos discursos, que son evidentemente el programario de Ramsay, son la consecución de una serie de conceptos que se fueron añadiendo posteriormente y que se puede considerar como el título de este vídeo de embajador del rito escocés antiguo y aceptado, conformado posteriormente en Charleston, Estados Unidos. En realidad, él le da mucha importancia, como os he dicho, a la caballería y a la utilización del nombre escocés. De aquí que posteriormente algunas logias de Europa cuestionen a la masonería escocesa acerca de estos conceptos de masonería escocesa y de algunos principios que se tenían en mente y que, según la masonería europea, creía que venía de Escocia. Los maestros escoceses, los grandes maestros escoceses, dijeron que evidentemente esto no era así. Y es cierto, o sea, esto viene de Francia y uno de los... Ahora, esto evidentemente haciendo una progresión dinámica, no nos podemos ahora detener en explicarlo de manera profunda. Por lo tanto, esto, el rito escocés antiguo y aceptado, mucha gente se piensa, incluso algunos masones se pueden llegar a pensar al principio de su andadura masónica, que el rito escocés antiguo y aceptado proviene de Escocia, y no es así, proviene de Francia, y posteriormente con la patente Morin, con el viaje de Morin a las Antillas, después conoce a Franken y en Estados Unidos surge el añadido de los 25 grados de perfección que llegaron a las Antillas, se le añaden 8 grados más y vuelven a Europa ya con 33. Pero esto es cuestión de otro vídeo. En realidad, insisto, la esencia de sus discursos en el sentido general es la importancia otorgada a la caballería, la utilización del nombre escocés y al mismo tiempo una vocación espiritual particular. Es la filiación legendaria de la masonería. El que él encuentra de interesante en la masonería, en el concepto de poder aunar una serie de leyendas, de mitos y de hechos probados por los cuales, digamos, se conformará posteriormente el rito escocés antiguo y aceptado. Hay que tener en cuenta, si lo miramos con la distancia y el contexto necesario, el rito escocés antiguo y aceptado ha sido uno de los ritos que más se ha adecuado a la historia a medida que pasaban los años. Y todo esto ya proviene desde los inicios de su conformación y que podemos decir que Ramsay fue el creador, el cimentador, el que asentó los cimientos del rito. En realidad, las especulaciones de Ramsay en los templos masónicos les quería dar un adalid filosófico y al mismo tiempo una versión optimista de la libertad, de la fraternidad y del refinamiento necesario. Es decir, que quería ir más lejos que la masonería simbólica y la manera de comportarse de esta. Y en realidad se puede decir que la clave de todo ello, de este propósito de Ramsay, es un eminente servicio que hizo a la masonería en general y también, como no, a los principios fundamentales del rito escocés antiguo y aceptado. En realidad era
él quería restituir a la anatomía, al arte real, a la masonería, el separar la arquitectura de aquella masonería operativa que aún estaba cercana y verdaderamente convertirla en la masonería especulativa que él pensaba, que evidentemente estaba conformada con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de alguna manera, si me permitís esta licencia. En realidad, el hablar sobre Ramsay nos podría llevar muchos vídeos. Yo me remito, insisto, al que se hizo, debe hacer cuestión de un año y que está colgado aquí, ya lo veréis, y que evidentemente nos dan la idea del trabajo que se ha hecho en el rito escocés antiguo y aceptado cuando se abarca la figura, cuando se toma la figura de Ramsay. El caballero Ramsay evidentemente sí que se le puede aplicar aquel vídeo que también tenemos colgado aquí de facta non verba, hechos no palabras. Toda su vida es un reflejo de trabajo, de disertaciones, de enseñanza y al mismo tiempo de creación, de espiritualidad y de trabajo serio y abnegado en función de la masonería y en el contexto de su tiempo. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si aún no estáis suscritos al canal Manual de Masonería, hacedlo. Y si una vez suscritos queréis tener puntual información de cuándo se van subiendo vídeos en Manual de Masonería, dadle a la campanita, y cuando entréis en YouTube, si hay algún vídeo nuevo de Manual de Masonería, tendréis puntual información. Y como siempre, muchas gracias por visualizar este vídeo.